Hola, mi nombre es José Payares. Vamos a estar revisando lo que es el tema de la investigación cuantitativa. Bueno, inicialmente vamos a estar hablando sobre las características que posee el enfoque cuantitativo eh, de investigación. Bueno, basándonos en el libro de Sampieri, que es el libro Metodología de la Investigación, eh, en este libro encontramos que el enfoque cuantitativo tiene unas características muy específicas o muy marcadas y son, bueno, el proceso o sea, debe tener las siguientes características. Debe ser un proceso secuencial debidamente estructurado, en el cual primero se debe plantear un problema y una vez se plantea ese problema se debe realizar una formulación de hipótesis. Estas hipótesis eh, se puede decir que son creencias y se generan antes de recolectar y analizar los datos. Entonces, por esto, estas hipótesis se establecen antes de la investigación. Además, encontramos que, que debe tener una recolección de datos numéricos. Este enfoque se basa principalmente en datos numéricos y análisis de datos. Además de eso, estos datos se deben analizar mediante métodos estadísticos. Y a su vez, esta investigación cuantitativa también tiene que tener la característica de que debe ser objetiva. Esto quiere decir que los datos del investigador no deben estar basados en creencias personales o en sentimientos personales, sino solo los datos que se muestran en la realidad. Eh, ¿Cuáles son estas fases de la investigación cuantitativa? Bueno, aquí vemos un gráfico en el que primero inicialmente tenemos una idea como una primera fase, luego se realiza el planteamiento del problema, después de eso se realiza una revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, se visualiza el alcance del estudio, se elabora la hipótesis y la definición de las variables. El desarrollo del diseño de investigación se define y se selecciona la muestra, se recolectan los datos, se analizan los datos y finalmente se hace un reporte para mostrar los resultados. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diseños que encontramos en la investigación cuantitativa? Bueno, en la investigación cuantitativa encontramos, según Campbell y Stawley, la investigación experimental y la investigación no experimental. Dentro de de la investigación experimental se encuentran lo que son los pre-experimentos, los experimentos puros y los cuasi-experimentos. Y en la investigación no experimental encontramos los transversales y los longitudinales. Bueno, inicialmente tenemos que tener en cuenta que un experimento es la elección o realización de la acción y observar las consecuencias. Bueno, entonces, eh, los diseños experimentales son aquellos en los cuales el investigador manipula la variable independiente para observar su efecto en otra variable. Este tipo de diseño permite establecer relaciones de causa y efecto con un nivel de precisión muy alto. Luego están los diseños cuasi experimentales, que también buscan analizar efectos, pero tienen menos control, ya que no siempre es posible asignar grupos de forma aleatoria. Por ejemplo, cuando se trabaja con grupos ya existentes como estudiantes o empleados. Finalmente están los diseños no experimentales, en los cuales no se manipulan variables, sino que se observan los fenómenos tal y como ocurren en su contexto natural. Bueno, dentro de los no experimentales están, como decía, los diseños transversales, que son
aquellos que recolectan datos en un solo momento, como es como si fuera una fotografía del fenómeno, y los longitudinales que se recolectan a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos permite analizar los cambios o analizar las tendencias que hay en estas investigaciones. Bueno, la complejidad, vamos a analizar la complejidad en la investigación cuantitativa. ¿Por qué dónde llega la complejidad de realizar una investigación cuantitativa? Bueno, en el tema de la operación de lo que son las variables, esta es una de las principales dificultades de realizar esta investigación, ya que se necesita convertir algunos conceptos en, en algo medible. Esto es para que los datos sean válidos. Bueno, también tenemos diseño de instrumentos válidos y confiables. Bueno, ya no cualquier encuesta sirve. Esto quiere decir que debe estar bien estructurada para que pueda tener una medición correcta. Otra complejidad es el control de las variables externas. Bueno, especialmente eh, esto podemos ver en los estudios experimentales donde se busca evitar que otros factores influyan dentro del propio resultado que se está buscando. También tenemos lo que es el análisis estadístico, que no solo se trata de aplicar fórmulas, sino de interpretar correctamente los datos. Además de manejar la objetividad, como lo decía anteriormente, evitando las opiniones propias del investigador. También lo que es la interpretación de los datos. Esto es una parte muy importante porque si nosotros hacemos una interpretación de datos incorrecta, se pueden llegar a conclusiones equivocadas de todo lo que se ha venido estudiando. Bueno, eh, nos dicen o nos preguntan sobre las tensiones del enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo. Eh, bueno, el enfoque cuantitativo se basa en la medición, la objetividad y también la generalización de los resultados. Mientras que el enfoque cualitativo es más que todo la interpretación y el hecho de comprender un contexto y lo que las personas viven, las experiencias de las personas. Esto genera tensiones importantes como la diferencia entre explicar con números o comprender con significado. Ahí está donde ese contraste de la objetividad y la subjetividad. Entonces, esto es lo que más que todo se encuentra como la tensión entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Además de que lo cuantitativo se basa en explicar y lo cualitativo en comprender. Entonces aquí tenemos que la objetividad versus la subjetividad, la generalización versus la particularidad y la distancia de la investigación versus la cercanía. Esos son más que todo como los puntos fuertes de cada uno y con lo que se diferencia. Más que todo, es posible pensar en una metodología que involucra lo cualitativo y lo cuantitativo y lo cualitativo. Bueno, según Sampieri sí, y esto es lo que él llama lo que se llama como enfoque mixto. Eh, bueno, el enfoque mixto se caracteriza por aspectos como la complementariedad de lo cualitativo y lo cuantitativo, o sea, cada uno se complementa, no son uno ajeno del otro. También la integración de datos. Esto hace que los datos que se han evidenciado se combinen y se obtienen conclusiones más sólidas. También una flexibilidad metodológica, ya que permite adaptar el diseño
según el problema. Además, se puede aplicar de forma secuencial. O sea, un método se puede aplicar después de otro o de forma concurrente utilizando ambos al mismo tiempo. Entonces, como por ejemplo, un ejemplo sería una encuesta, o sea, un ejemplo de este enfoque mixto sería que una encuesta puede mostrar cuántas personas tienen una opinión, pero una entrevista permite entender por qué piensan así. Entonces, ese es el complemento que nos permite utilizar este tipo de metodología, hablando del enfoque mixto. Bueno, como conclusión, tenemos que la investigación cuantitativa es clave para medir y generalizar. Presenta alta rigurosidad metodológica. Existen tensiones con el enfoque cualitativo. Bueno, sin embargo, ambos se pueden integrar mediante lo que acabamos de hablar, que es el método mixto. Y la tendencia actual es la complementariedad. Bueno, esa fue toda la presentación. Muchas gracias.